Presentación de la obra La dimensión terapéutica de la música en el sufismo. Este estudio se basa en la creciente opinión según la cual las tradiciones de sabiduría de la humanidad pueden ayudar también en el campo médico y terapéutico. Actualmente asistimos a un desbordamiento del sistema médico, debido al creciente número de personas enfermas. Día a día, aumenta la demanda de más médicos, de más donantes de sangre, etc. Y sin embargo, no se ahonda en los motivos profundos de esta saturación. Quizás el objetivo debería consistir en lograr que haya menos enfermos, y esto solo es posible reorientando el paradigma médico hacia un sistema que ponga el acento en la responsabilidad individual. Entiendo que es necesario un cambio relevante en el estilo de vida y considero que este cambio se puede efectuar introduciendo de nuevo ciertos valores éticos y espirituales. En este trabajo se presenta el sufismo, dimensión esotérica e iniciática del Islam, como una de las tradiciones espirituales vivas que pueden contribuir a hacer posible este cambio. Por ello, se abordarán su cosmovisión y su método en relación a su dimensión terapéutica. Una premisa básica del sufismo es que la situación inicial del ser humano es la de una separación u olvido respecto a su origen y condición divina, separación que debe ser reducida progresivamente hasta la unidad final, objetivo de todo camino místico. Se verá, pues, que este despertar progresivo se relaciona directamente con la salud y la felicidad, aspiraciones ambas del ser humano cuyo logro se deriva de una auténtica aspiración espiritual. La enfermedad, según esta concepción, se manifiesta en el ser fragmentado, es decir, en el ser olvidado de su unidad esencial. Dios es uno y el alma humana tiene que descubrir, aceptar y actualizar esta realidad, pues sólo así se sitúa en el lugar de la salud y la felicidad, donde ya no hay espacio para la carencia ni la enfermedad. Según el sufismo, el ser humano necesita emprender ese camino de regreso hacia su origen verdadero. En ello consiste su razón de ser, y en la aceptación o rechazo de esta trascendental misión reside su felicidad o su desdicha. Maulana Rumi, autor sufí que tendrá un papel relevante en el presente estudio, dice que el ser humano ha venido a este mundo para realizar una misión, y esta misión es su verdadero fin. Pero si no la realiza, nada habrá hecho realmente. De la misma forma que los órganos internos, como el corazón o los pulmones, tienen funciones específicas que si se ven interferidas llevan al cuerpo a la enfermedad, la función del alma es la de trascenderse a sí misma y buscar la verdad. Y si esta función se ve interferida, también aparece la enfermedad. En su dilatada experiencia en el campo de la psiquiatría, Carl Gustav Jung atribuyó la causa de muchas neurosis a una falta de visión espiritual sobre la existencia, y dijo:
He visto con mucha frecuencia que los hombres se vuelven neuróticos cuando se conforman con respuestas insatisfactorias o falsas respecto a las cuestiones de la vida. Buscan una buena situación, matrimonio, reputación y éxitos externos y dinero, y permanecen desgraciados y neuróticos incluso cuando han conseguido lo que buscaban. Tales hombres se sumen las más de las veces en una excesiva estrechez espiritual, y su vida no tiene contenido satisfactorio alguno ni ningún sentido. Sin embargo, cuando pueden desarrollar una más amplia personalidad, deja de existir la neurosis en la mayoría de los casos. Es por ello que para mí, desde un principio, fueron de suma importancia las ideas de desarrollo. Sin embargo, Jung no se refiere solo a una especulación teórica de tipo teológico, sino más bien a una vivencia interna o lo que él llamó aventura espiritual. Se trata, por lo tanto, de un conocimiento directo de las verdades trascendentes, y esta experiencia es la que ofrece el método del sufismo. Llevada al lenguaje místico, esta vivencia interna está relacionada con experiencias como el estado de trance extático, que ciertas técnicas del método sufi, como la meditación y la música, proporcionan. Así pues, uno de los objetivos básicos de este presente estudio es demostrar que el trance es una necesidad humana fundamental. Vemos hoy en día cómo muchas personas, especialmente jóvenes, intentan satisfacerla por métodos erróneos y perjudiciales como el alcohol y las drogas sintéticas, sin tener en cuenta el aspecto espiritual de tales experiencias. Este es uno de los muchos motivos por los que es tan necesario rescatar tradiciones de sabiduría como el sufismo, que permiten un acercamiento natural a esta dimensión humana. La ética juega aquí un papel fundamental. Todo este estudio se basa en dos concepciones esenciales: la libertad y la dignidad humana. El ser humano es esencialmente libre para tomar desde las grandes decisiones a las más pequeñas. Sin este principio fundamental de la libertad para escoger, este estudio no tendría sentido. En segundo lugar, el presente estudio parte de la premisa según la cual la dignidad humana consiste en el esfuerzo que cada hombre y cada mujer hace para usar responsablemente su libertad con el fin de llegar a los más altos grados de realización humana. Esto implica sacar a la luz las características esencialmente humanas que son los atributos divinos, como ser, la capacidad de amar, la generosidad o la compasión, entre otras. Así, el objetivo es doble. Por una parte, demostrar que el uso responsable de la libertad esencial está asociado a la salud y a la felicidad, y por otra, proponer un método basado en el sufismo y respaldado en distintas tradiciones espirituales pasadas y presentes para llegar a tal objetivo. La aproximación metodológica ha consistido en ir desde lo general a lo concreto. En el primer capítulo se presenta un esquema general de la cosmovisión sufí, con sus principales premisas teóricas, basado en las fuentes escriturarias básicas. El objetivo de establecer este marco conceptual en el planteamiento inicial es, en primer lugar, justificar la concepción de la enfermedad que se aborda en el segundo capítulo y, en último término, justificar el valor terapéutico del método sufí.
La visión del ser humano como compuesto de cuerpo, alma y espíritu, así como la concepción de la unidad del ser o la de la separación del ser humano respecto a su origen divino, son algunas de las premisas de la cosmovisión sufí, que permiten entender la enfermedad desde otra perspectiva. Este enfoque implica también un examen crítico de la medicina basada exclusivamente en el diagnóstico y en el tratamiento sintomático. Finalmente, pues, una vez desarrollada esta visión de la enfermedad y de su origen espiritual, se presenta en el tercer capítulo el método sufí, con sus técnicas básicas que actúa a modo de cura, liberando al alma de sus ataduras y levantando los velos que le impiden una visión más amplia. El apartado de la música del capítulo 4 se presenta aparte debido a su profundidad y extensión, pero puede considerarse también como un aspecto más del método sufí. Respecto a la bibliografía, puesto que el sufismo es la base del presente trabajo, me he centrado sobre todo en autores sufíes. Entre los más representativos están Jalaluddin Rumi e Ibn Arabi. Del primero he examinado toda su obra principal, el Matnawi, obra poética de 6 volúmenes y más de 25.000 versos, que algunos sufíes llegan a situar en segundo lugar en importancia después del Sagrado Corán. He utilizado 2 traducciones al español de esta obra, una parcial y otra completa. La parcial es de la editorial Sufí y la completa es la versión que hizo la Municipalidad Metropolitana de Konya. Para el presente trabajo he utilizado las 2 según he creído oportuno y especifico siempre a qué versión se refiere cada cita. Las otras obras de Rumi se especifican también en la bibliografía. De las obras de Ibn Arabi he utilizado las traducciones hechas por distintos especialistas como Beneito, Chittick, Corban o Isutsu, entre otros. Cito también a otros autores sufíes cuyas obras se especifican en la bibliografía. Incluyo a Avicena entre ellos, no solo por la opinión de algunos especialistas como Corban, de que puede ser considerado como autor visionario, sino también por la relación que tiene con el presente estudio el hecho de que fuera médico. Para el apartado de la música, he utilizado sobre todo las obras de conocidos musicólogos y etnomusicólogos, como Fadlu Shehadi o Shan Dogan. En el apartado sobre el sistema musical turco, cito pasajes de uno de los más importantes manuales de teoría música turca, escrito por Ismail Haki Özkan. Finalmente, como trabajo de campo, he estado en contacto durante un periodo de más de 10 años hasta la fecha de hoy con el Dr. Rahmi Oruk Gubenk, profesor jubilado de la Universidad de Marmara de Estambul, conocido etnomusicólogo, musicoterapeuta, psicólogo y maestro sufi de distintas órdenes. Aporto algunas informaciones que recogí de él en diversos seminarios que impartió en Turquía y en España, y aporto también documentos científicos que me cedió generosamente. Durante el periodo de investigación, he realizado diversos viajes en los que he recogido valiosas informaciones y experiencias. Visité, por ejemplo, los antiguos hospitales de Turquía, donde se utilizó la musicoterapia. Asimismo, recorrí también los principales monasterios y mausoleos sufíes de Turquía, contactando también con otros maestros sufíes. Finalmente, he realizado viaje a otros países como Mongolia o la India, entre otros,
en los cuales he recogido múltiples experiencias que han ido formando el sustrato vital necesario para la elaboración de este trabajo. Aunque este estudio tiene su fundamento en la espiritualidad sufí, me he basado también en otras tradiciones religiosas y filosóficas para respaldar los distintos argumentos. Por ejemplo, cito autores de la tradición judaica, especialmente de la vertiente esotérica o cábala, autores de algunas religiones orientales y autores de corrientes laicas de pensamiento, como la filosofía occidental o distintas ramas de la psicología, entre otras. Me baso en la noción fundamental de unicidad para considerar esta confluencia, pues, en su esencia, el Islam y por ende el sufismo se fundamentan en la idea de una verdad única, en la verdad absoluta que es el origen de todas las manifestaciones.